Carl Jung descubrió que cuando los hombres se abstenían de la intimidad durante 90 días, experimentaban una transformación tan profunda que cambiaba por completo la forma en que percibían la realidad. No era solo una simple mejora en su bienestar, era algo mucho más potente. Los hombres que pasaban por este proceso reportaban niveles de enfoque sobrehumanos, una presencia magnética tan fuerte que atraía a todos a su alrededor sin esfuerzo, y avances creativos que parecían surgir de otra dimensión, como si tuvieran acceso a algo superior. La mente de estos hombres se volvía tan clara, tan potente, que su capacidad para crear y percibir el mundo a su alrededor se incrementaba a niveles casi sobrenaturales. Sin embargo, lo más inquietante para Jung fue descubrir que, a pesar de estos resultados impresionantes, la mayoría de los hombres nunca experimentará este fenómeno porque tienen un miedo profundo a lo que podrían descubrir sobre sí mismos si dejan de huir de su propia mente y enfrentan esa desconcertante quietud interna. A lo largo de la historia, todas las grandes civilizaciones sabían algo que nosotros hemos olvidado. Los espartanos, antes de la batalla, se sometían a una disciplina férrea que los preparaba tanto mental como físicamente. Los samuráis, durante su entrenamiento, dedicaban su vida a una rigurosa formación que iba más allá de lo físico, desarrollando un control total sobre sus emociones y pensamientos. Los monjes de cada religión, en todo el mundo, comprendían el poder de la abstinencia y la energía transformadora que se liberaba cuando se concentraban en algo más allá de sus deseos inmediatos. Incluso genios como Nikola Tesla y Sir Isaac Newton, que transformaron la ciencia y la tecnología, tenían una relación consciente con la energía que canalizaban. Todos entendían que la energía más poderosa que tenemos puede dispersarse en 1000 distracciones, como la búsqueda constante de placer inmediato, o puede concentrarse en algo grande, algo imparable. Algo que puede cambiar no solo la vida de una persona, sino todo el entorno a su alrededor. Jung dedicó décadas a estudiar este fenómeno, observando en profundidad cómo ciertos hombres parecían poseer una presencia casi sobrenatural. Una creatividad sin límites y una capacidad de enfoque que parecía venir de otro mundo. Estos hombres no eran necesariamente más inteligentes, más talentosos o más afortunados que los demás. La diferencia radicaba en la forma en que dirigían su energía. En lugar de permitir que su energía se dispersara en deseos fugaces o impulsos pasajeros, estos hombres aprendieron a canalizar su energía de manera consciente y deliberada. A medida que lo hacían, no solo cambiaban lo que podían lograr, sino que experimentaban una transformación mucho más profunda. Jung encontró que cuando un hombre canaliza esta energía primordial de manera correcta, no solo se vuelve capaz de alcanzar metas que antes parecían imposibles, sino que se convierte en una versión mucho más poderosa de sí mismo. Sin embargo, lo que Jung encontró más fascinante de todo esto es que esta transformación no es algo aleatorio, ni algo que suceda por casualidad. La transformación sigue un patrón predecible, con etapas específicas que tienen tiempos definidos para cada uno de los hombres que pasan por este proceso. Jung documentó cientos de casos que mostraron que este patrón se repetía una y otra vez, un mapa claro para aquellos dispuestos a seguirlo. Pero, a pesar de esta claridad y de la posibilidad de transformar sus vidas, la mayoría de los hombres nunca accederán a este poder, y eso es lo más desconcertante de todo. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio que todo guerrero, todo genio, todo maestro espiritual ha tenido que pagar para acceder a este poder. El precio es alto, y no todos están dispuestos a pagarlo. En este video, te voy a mostrar el plan exacto que Jung propuso para redirigir esta energía y cómo tú, si decides seguir este camino, puedes experimentar esta transformación por ti mismo. Te guiaré a través de las 3 fases cruciales que todo hombre debe enfrentar en este proceso. Cada una de estas fases está llena de desafíos, dificultades y pruebas, y es por eso que la mayoría de los hombres se rinden antes de experimentar la verdadera transformación. Te contaré qué separa a los hombres que logran acceder a un nivel de enfoque y presencia extraordinarios de aquellos que siguen atrapados en ciclos de distracción y mediocridad. Estos últimos, a pesar de sus esfuerzos, nunca experimentan ese despertar, esa claridad que te hace imparable. Al final de este video, tendrás el mapa que Jung dejó claro, pero la decisión de usarlo o no es completamente tuya. Es crucial comprender que este proceso de transformación no es algo que se pueda tomar a la ligera, ni es un camino fácil o rápido hacia la autocomprensión. Estamos hablando de un cambio profundo, uno que requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, una voluntad férrea para enfrentar lo que está dentro de uno mismo. Este tipo de cambio no ocurre de la noche a la mañana, no llega con una señal dramática o con un despertar rimbombante que sacude nuestra existencia, sino con algo mucho más silencioso,
pero igualmente poderoso. Este cambio llega con el silencio. Un silencio que puede ser aterrador para muchos, porque es un espacio donde las distracciones desaparecen, donde ya no hay nada que nos distraiga de nuestras emociones, pensamientos o realidades internas. Es el silencio que llega cuando un hombre decide poner fin a la búsqueda constante de satisfacción inmediata, a la caza insaciable de gratificación y validación, ya sea por decisión propia, por rechazo o por el desgaste emocional que surge tras años de perseguir deseos fugaces. Este es un silencio que, al principio, puede parecer vacío, sombrío y desconcertante, un vacío que no es fácil de enfrentar. Este vacío, sin embargo, no es algo negativo. No es un signo de fracaso ni de vacío existencial, sino más bien una oportunidad única para que el hombre se enfrente a lo que queda cuando todo lo que lo impulsaba a seguir adelante se desvanece. Este vacío es la oportunidad para que el hombre se detenga, respire profundamente y se pregunte qué queda cuando ya no tiene distracciones, cuando ya no está atado a la necesidad constante de validación o de sentirse deseado. Sin la gratificación inmediata que venía del sexo, de la validación externa o de la anticipación de una nueva conquista, el hombre experimenta lo que muchos llaman vacío, pero que en realidad es solo la quietud de un espacio interno que había estado lleno de ruido por tanto tiempo. En este momento, los días parecen más largos, el tiempo parece estirarse de una manera extraña, y las cosas se sienten diferentes. Lo que antes era un impulso constante, un ritmo marcado por deseos que se renovaban constantemente, se ha detenido de golpe. Este es el primer verdadero silencio, el silencio que llega después de años de ruido, pero no de un ruido externo y palpable. No es el ruido del tráfico, ni el de la conversación constante, ni el de las distracciones de la vida cotidiana. Este ruido es mucho más sutil. Es un zumbido constante, una energía sexual latente que siempre estuvo presente, que moldeó cada pensamiento, cada movimiento, cada palabra. Era una energía que estaba en el fondo de todo lo que hacía el hombre, en cómo pensaba, cómo se movía, cómo se comportaba con los demás, incluso cómo entraba en una habitación o cómo se vestía. La energía sexual, en su forma más pura, no solo se limitaba a los momentos de intimidad, sino que se extendía por cada aspecto de su vida, afectando incluso los momentos más triviales. Cuando esa maquinaria de deseo y validación se detiene, la energía se desacelera, y es en ese instante que el hombre comienza a notar la quietud, una quietud que antes no era capaz de percibir. Este es el punto de inflexión, el momento en que el hombre tiene la oportunidad de escuchar lo que nunca había escuchado antes, de sentir lo que nunca se había detenido a sentir. En ese momento, es cuando Jung habla de algo mucho más allá que el sexo, la energía psíquica, la energía vital que se encuentra en todos nosotros, pero que rara vez reconocemos. La energía psíquica no se expresa hacia el exterior de la misma manera que la sexualidad, pero siempre está presente, moldeando nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Cuando esa energía ya no se orienta hacia el exterior, hacia la gratificación inmediata y la validación externa, comienza a acumularse dentro del hombre. El hombre empieza a sentir esa acumulación, una acumulación que puede ser desconcertante al principio. No sabe qué hacer con ella. Es una energía poderosa que ya no se drena hacia los impulsos inmediatos, sino que se queda dentro de él, esperando ser dirigida. Este es el momento crucial, cuando el hombre tiene la oportunidad de aprender a manejar esa energía interna. Puede sentir la tentación de volver a lo que conocía, de buscar la gratificación y la validación de manera fácil. Pero también comienza a sentir que esta energía acumulada es mucho más potente y significativa de lo que pensaba. Es una energía que no necesita ser dirigida hacia el placer inmediato o hacia la aprobación externa. En este espacio de quietud y acumulación de energía, el hombre tiene la oportunidad de redirigirla, de transformarla. Este es el comienzo de la verdadera transformación, cuando la energía que antes lo arrastraba hacia deseos fugaces, ahora se convierte en una fuerza que puede ser usada para su propio crecimiento, para la creación, para el propósito. La energía psíquica acumulada no es algo que deba ser temido. Es un recurso valioso que puede usarse para redirigir la vida del hombre hacia una mayor claridad, propósito y control. Esta quietud, que inicialmente puede parecer desconcertante y vacía, es en realidad el espacio necesario para la reflexión profunda y para la recalibración de la vida interna. El hombre que es capaz de escuchar este silencio, de vivir con esta acumulación de energía sin miedo, es el hombre que finalmente empieza a entender su verdadero poder. Es el momento de confrontar lo que ha estado en la sombra, de enfrentar lo que siempre ha estado latente y de redirigir esa energía hacia algo que verdaderamente construya. Este proceso no es fácil,
pero es el camino hacia una vida más auténtica, una vida donde el hombre ya no está guiado por los impulsos inmediatos, sino por una fuerza interna mucho más profunda y poderosa. Y es en este silencio donde el hombre empieza a descubrir que, al dejar de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro de él, empieza a encontrar una paz mucho más profunda, una paz que no depende de lo que suceda a su alrededor, sino de lo que se ha transformado dentro de él. Pero esto aún no es transformación. Es solo el umbral, una pausa psicológica. Lo que ocurre después depende de lo que el hombre decida hacer con ese silencio. La mayoría de los hombres intentan escapar de él, se sienten incómodos, buscan regresar a la distracción, pero pocos son los que tienen el valor de quedarse dentro, de enfrentarse a sí mismos. Es aquí donde la verdadera transformación comienza, pero solo si el hombre se atreve a mirar más allá de sus deseos inmediatos y enfrenta lo que realmente hay dentro de él. En este punto del viaje, el hombre se enfrenta a la esencia misma de su ser. Ha cortado la energía de la gratificación inmediata y ahora se encuentra en un espacio vacío, un espacio que muchos no están dispuestos a enfrentar. Sin embargo, ese vacío no es el fin, es solo el comienzo. Es el comienzo de la verdadera transformación. El hombre que se atreve a quedarse en este silencio, a abrazarlo, es el hombre que está en el umbral de una gran revelación. Aquí es donde las cosas empiezan a cambiar a un nivel profundo y duradero. Este silencio, al principio incómodo, finalmente revela algo mucho más grande, el verdadero propósito de la energía que una vez fue dispersada en deseos fugaces y distracciones. Esa energía, cuando se redirige correctamente, se convierte en una fuerza imparable, una fuerza que puede cambiar la vida de un hombre de manera que nunca imaginó. Pero no basta con quedarte en el silencio, debes enfrentar lo que aparece en él. Cuando el hombre se enfrenta a su propio reflejo en la quietud, la pregunta crucial surge: ¿quién soy cuando ya no me eligen? Es en ese momento, cuando la máscara que ha llevado durante años empieza a desmoronarse, que el hombre se enfrenta a sí mismo de una manera que jamás lo había hecho. La vida que ha construido sobre la validación externa, sobre el deseo de ser deseado, comienza a desmoronarse. Los rituales, las actitudes, las formas de actuar ante los demás ya no tienen el mismo significado. La identidad construida a través de la búsqueda de placer y de reconocimiento se resquebraja. Este es el momento de la verdad. El hombre ve que mucho de lo que pensaba que era, no es realmente él. Es solo una fachada, una interpretación de lo que la sociedad y los demás esperaban de él. Ahora, el hombre está de pie frente a una incógnita. Lo que sigue no es un colapso, sino una revelación. Porque al despojarse de todo lo falso, de todo lo que no es auténtico, el hombre comienza a descubrir quién es realmente, sin la necesidad de ser aprobado por nadie más. Y es en este espacio, en esta incomodidad cruda y expuesta, donde comienza a tomar forma algo mucho más auténtico y poderoso. Este es el comienzo de la verdadera individualidad, de la auténtica conexión consigo mismo. La mayoría de los hombres se sienten profundamente amenazados por este proceso de transformación. El simple hecho de enfrentar el vacío interior, ese espacio que se abre cuando dejamos de perseguir lo que antes nos consumía, genera miedo, ansiedad y desconcierto. En lugar de abrazar ese vacío y la posibilidad de la transformación que viene con él, muchos intentan huir. La tentación de regresar a los viejos hábitos es poderosa, la búsqueda constante de validación externa, las distracciones superficiales, las conexiones rápidas y sin profundidad que antes parecían llenar ese vacío, pero que en realidad solo lo ampliaban. Es más fácil seguir un camino conocido, incluso si es destructivo, que enfrentar la incomodidad del vacío interior. El hombre, al principio, no sabe qué hacer con ese espacio sin dirección. Es un espacio donde ya no hay nada que lo defina, donde los viejos roles, las máscaras y las expectativas de los demás comienzan a desmoronarse. Sin embargo, para el hombre consciente, este colapso de su antiguo yo no es un fracaso. Es un momento de revelación, un despertar profundo que le muestra cuán dependiente ha sido de las opiniones de los demás, de la necesidad de ser deseado, admirado y validado por el mundo exterior. Al darse cuenta de esto, el hombre comienza a cuestionarse de una manera mucho más profunda y filosófica. Surge la gran pregunta que se enfrenta a todos los hombres que atraviesan este proceso transformador: ¿quién soy cuando ya no me eligen? Este es un cuestionamiento fundamental, porque hasta ese momento, gran parte de su identidad ha estado construida sobre la aceptación ajena, sobre los aplausos, los elogios y la validación constante de su atractivo o de su capacidad para conquistar. ¿Quién es realmente, sin la constante aprobación de los demás?
¿Qué sucede cuando la validación externa desaparece y ya no tiene nada que lo defina, nada que lo mantenga a flote? El poder de este proceso radica en la liberación que experimenta el hombre al ser capaz de dejar de aferrarse a su antiguo yo, a esa vieja máscara que ha usado durante tanto tiempo para cumplir con las expectativas sociales. Esa máscara, que en muchos casos se convierte en su propia identidad, comienza a desmoronarse a medida que el hombre enfrenta la verdad de quién es realmente. Es un proceso doloroso, porque implica soltar todo lo que se había creído ser, pero es en ese momento de ruptura que el hombre tiene la oportunidad de encontrar algo mucho más profundo, su ser auténtico. La incomodidad que siente al principio no es un obstáculo, sino una señal de que está pasando por un proceso de transformación. La incomodidad es la chispa que inicia el fuego de la autocomprensión, la posibilidad de ver más allá de las limitaciones que él mismo se ha impuesto. Solo cuando el hombre tiene el coraje de mirar más allá de esa incomodidad, de ir más allá de lo superficial, es cuando puede abrazar la verdad de quién es en su esencia más pura. La verdad que el hombre encuentra es que es mucho más que los roles sociales que ha desempeñado durante toda su vida. No es solo el esposo, el amigo, el trabajador, el conquistador. Es más que su capacidad para atraer la atención de los demás, más que su capacidad para llenar su vida con elogios o aprobaciones superficiales. Lo que se revela ante él es que su identidad no está ligada a los estándares externos, a las expectativas que la sociedad ha impuesto, ni a las imágenes que él mismo ha proyectado. La verdadera identidad del hombre no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en su relación consigo mismo, en su capacidad para aceptarse tal y como es, sin adornos ni máscaras. Este es un momento crucial en el proceso de transformación, un momento en el que el hombre se enfrenta a la dura realidad de que toda su vida ha estado construida sobre una fachada. Una fachada que debe caerse para dar paso a algo mucho más sólido y auténtico. El hombre comienza a comprender que ha vivido toda su vida en función de las expectativas ajenas, en función de lo que los demás esperaban de él, de lo que se le había enseñado a hacer, y no en función de lo que realmente desea ser. Durante años, ha estado atrapado en un ciclo de búsqueda de validación externa, un ciclo que nunca lo lleva a la verdadera satisfacción, sino que solo lo sumerge en una sensación de vacío perpetuo. Al soltar esa necesidad de aprobación, el hombre comienza a redescubrir su propio valor, un valor que no depende de ser elegido o validado por otros, sino que se basa en su propia percepción interna de quién es, de lo que ha logrado y de lo que es capaz de llegar a ser. Este es un proceso de renacimiento, de liberación, en el que el hombre se despoja de lo que ya no le sirve y se enfrenta a la autenticidad de su propio ser. Es un viaje hacia el interior, donde el hombre descubre que, a pesar de las máscaras que haya usado, en el fondo siempre ha tenido la capacidad de ser quien realmente es. La verdadera libertad no está en la aprobación de los demás, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo, de dejar ir lo que no nos define y abrazar lo que somos en esencia. Esta es la revelación que el hombre experimenta en su proceso de transformación, y es lo que lo convierte en alguien capaz de vivir de acuerdo con su propio propósito y no con las expectativas ajenas. Este es el poder de la autenticidad, la capacidad de ser quien eres, sin miedos ni inseguridades, sin la necesidad de buscar validación externa. Cuando el hombre logra abrazar su verdadera esencia, cuando deja de ser lo que los demás esperan que sea y comienza a ser lo que él ha decidido ser, es cuando comienza a caminar con una nueva fuerza. Con una presencia que no necesita validación de nadie, porque su poder radica en su conexión interna con su propio ser. Este proceso de transformación es un desafío, sin duda. No es algo que todos estén dispuestos a enfrentar, ya que no es fácil mirar al espejo sin filtros. Pero es a través de este proceso que el hombre finalmente puede reclamar su soberanía interior. Ya no se ve a sí mismo como un actor en un escenario, sino como un ser completo, con una fuerza interior que no depende de la validación externa. Este es el verdadero poder. Este es el poder que Jung entendía que no es la voluntad de controlar el mundo exterior, sino de dominarse a uno mismo. La energía, esa fuerza primordial que antes buscaba afuera, ahora comienza a reconfigurarse hacia adentro. Ya no se desperdicia en conquistas vacías ni en la persecución del placer. Ahora esa energía alimenta proyectos, objetivos y pasiones que son mucho más profundos y duraderos. Este es el momento en que el hombre comienza a construir algo verdadero, algo que trasciende lo efímero. La disciplina, el enfoque y la claridad mental que se desarrollan a través de este proceso permiten que el hombre se convierta en un creador, en alguien que deja un legado, que marca una huella en el mundo. No a través de la validación externa, sino a través de la autenticidad y la integridad interna.
Este proceso de redirección de la energía, de transformación interna, no se trata solo de abstenerse de los deseos inmediatos, sino de aprender a crear algo mucho más grande y más significativo con esa energía. Y cuando el hombre aprende a sublimar sus deseos en formas más elevadas, como el arte, el liderazgo, la visión o la disciplina, esa energía se convierte en algo mucho más poderoso. Es el fuego primordial que antes lo consumía, ahora se convierte en combustible para la creación, para la vida con propósito. Sin embargo, no todos los hombres logran llegar tan lejos en este proceso de transformación. No todos tienen la fortaleza de atravesar las etapas difíciles, ni la visión para ver el valor en la resistencia a corto plazo en favor de un crecimiento mucho más profundo a largo plazo. Los débiles recaen, es cierto, pero lo que sucede con ellos no es una condena permanente, sino un ciclo que simplemente se repite hasta que encuentren el valor de romperlo. La verdadera diferencia entre los hombres que se quedan estancados y aquellos que avanzan radica en su capacidad para resistir la tentación, para mantenerse firmes en su decisión de no dejarse controlar por lo que anteriormente los controlaba. Aquellos que logran la transformación no se ven como víctimas de sus deseos ni de sus circunstancias, se ven como guerreros de su propia voluntad, dominando su mente y sus emociones con cada decisión que toman. Es importante entender que la tentación no es solo una cuestión de deseo físico, sino de todo lo que nos desvía de nuestro propósito más grande. En este viaje, se enfrentan a desafíos internos mucho más profundos que solo la lucha contra el deseo carnal. Luchan contra el miedo, las dudas, las inseguridades y el vacío que aparece cuando comienzan a despejar las distracciones que antes llenaban su vida. Este vacío, aunque incómodo al principio, es un espacio necesario para la transformación. Los hombres que se transforman no ven este vacío como un obstáculo, sino como una oportunidad. Saben que todo lo que está ocurriendo dentro de ellos es parte del proceso de purificación y reconstrucción, de despojarse de lo que no les sirve para convertirse en lo que están destinados a ser. Es en esta lucha interna donde los verdaderos guerreros surgen. Estos hombres logran alcanzar un poder diferente, un poder que no se mide por lo que pueden conquistar fuera de sí mismos, sino por lo que son capaces de conquistar dentro de sí. El verdadero poder radica en la autodomina, en el arte de ser dueño de uno mismo. No es el poder que viene de someter a los demás, de imponer nuestra voluntad sobre el mundo exterior, sino el poder que se logra cuando un hombre es capaz de gobernarse a sí mismo. Este tipo de poder no requiere ni coerción ni fuerza bruta. Es un poder que se basa en la claridad interna, en la comprensión profunda de quién eres y por qué haces lo que haces. La clave de este proceso, lo que realmente separa a los hombres que logran esta transformación de los que se rinden, es la disciplina. La disciplina, al principio, puede sentirse como una carga, como una especie de jaula que te limita y te impide disfrutar de las cosas que antes parecían placenteras. La mente puede resistirse, buscando constantemente la gratificación instantánea, la emoción del momento, el alivio de las tensiones. Pero con el tiempo, a medida que el hombre se acostumbra a vivir de acuerdo con su disciplina, algo profundamente transformador comienza a suceder. Lo que antes se veía como una restricción, ahora se percibe como la clave para una mayor libertad. Porque la verdadera libertad no es la capacidad de hacer todo lo que se nos antoje, sino la capacidad de hacer lo que sabemos que es mejor para nosotros, incluso cuando es más difícil. En este viaje, el hombre comienza a comprender que la libertad no viene de la ausencia de reglas o límites, sino de la capacidad de vivir dentro de ellos sin sentirse atrapado. La abstinencia, entonces, no es un martirio ni una forma de autocastigo. Es una forma de maestría. No es un sacrificio vacío, sino una manera de reclamar nuestra soberanía interior. Es el proceso de aprender a vivir de acuerdo con nuestros propios términos, en lugar de ser guiados por las demandas externas, los deseos efímeros y la necesidad de validación. Este es el momento en que un hombre toma control de su destino, cuando ya no se deja arrastrar por las emociones del momento ni por las expectativas ajenas. En lugar de ser gobernado por sus deseos, se convierte en el gobernante de su propia vida. La verdadera libertad, entonces, no viene de la ausencia de límites, sino de la capacidad de elegir conscientemente esos límites, de saber que estamos eligiendo lo que es mejor para nosotros a largo plazo. Aunque no sea lo más fácil o lo más placentero en el momento. La disciplina, por lo tanto, es la herramienta a través de la cual un hombre se vuelve más fuerte, más sabio y más auténtico. No es solo una cuestión de control, sino de enfoque. Con cada día que pasa, mientras el hombre mantiene su disciplina, se da cuenta de que está construyendo algo mucho más grande que una vida sin tentaciones.
Está construyendo una vida de significado, de propósito y de verdadera autolibertad. El hombre que aprende a dominar sus deseos no solo se convierte en un maestro de sí mismo, sino que comienza a construir una vida que es verdaderamente suya. Una vida que es gobernada por su propia visión y no por los caprichos de sus impulsos o las expectativas de los demás. La disciplina se convierte en su aliada, no una carga. Y es en ese momento que la verdadera transformación ocurre. Ya no se trata solo de abstenerse de algo, sino de crear algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más auténtico. La disciplina, entonces, se convierte en la base de una vida plena, una vida en la que el hombre no es esclavo de sus deseos, sino el soberano de su destino. Y esa es la verdadera libertad, no la libertad de hacer lo que se quiera sin consecuencias, sino la libertad de actuar desde un lugar de claridad y propósito, eligiendo conscientemente el camino hacia la mejor versión de uno mismo. Jung entendía que este proceso no es para todos, y que no se trata simplemente de eliminar por completo la sexualidad de la vida de un hombre, sino de algo mucho más profundo. Se trata de desarrollar una relación consciente con ella. La clave no está en la represión, sino en la comprensión. La verdadera transformación no llega cuando un hombre intenta ignorar sus impulsos, sino cuando decide observarlos, comprenderlos y redirigirlos de manera consciente hacia su propio propósito. No se trata de evitar la energía sexual, sino de aprender a manejarla, controlarla y canalizarla de una manera que sea verdaderamente transformadora. La energía sexual, cuando se ve solo como una fuerza primitiva que debe ser suprimida, puede convertirse en una cárcel interna, pero cuando se ve como una energía poderosa y vital, puede convertirse en la chispa que enciende un cambio profundo en el individuo. La verdadera transformación llega en el momento en que un hombre se encuentra con el poder de elegir cuándo, cómo y con quién expresar esa energía, sin ser impulsado por una compulsión inconsciente que lo arrastra. Este poder de elección es esencial, porque refleja el dominio que un hombre ha ganado sobre sí mismo. Cuando un hombre decide, desde un lugar de conciencia y no de impulso, participar en la intimidad, la experiencia se transforma por completo. Ya no es una búsqueda frenética de gratificación instantánea ni una fuga del vacío emocional. Ya no se trata de llenar un espacio interno que parece estar vacío o incompleto. En cambio, se convierte en una experiencia mucho más profunda, mucho más auténtica. La energía sexual, en este contexto, no es un consumo que busca llenarse de algo exterior, sino una expresión genuina de conciencia que surge desde dentro, desde el alma misma. Jung sabía, por experiencia y observación, que la relación que un hombre tiene con su energía sexual es, en realidad, una manifestación de su relación con la fuerza vital misma. La energía sexual no es solo una pulsión biológica, es una fuerza profunda que reside en todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestra creatividad hasta nuestra capacidad de conexión, pasando por nuestra vitalidad física y emocional. Cuando redirigimos esa energía conscientemente, cuando no la dejamos fluir sin dirección hacia las distracciones o los deseos inmediatos, sino que la canalizamos hacia nuestras metas, nuestros sueños y nuestra misión, no nos estamos restando. Al contrario, nos estamos descubriendo. Redirigir esa energía no es un acto de negación, sino de afirmación. Es como si se abriera un camino nuevo y claro, donde antes había oscuridad y confusión. Y solo cuando un hombre tiene la capacidad de hacer esto, cuando se encuentra con esa habilidad de manejar su energía de manera madura y consciente, puede empezar a experimentar la verdadera libertad y poder. Esta libertad no es la capacidad de hacerlo que se quiera sin consecuencias, sino la libertad de actuar desde un lugar auténtico, desde un lugar donde el hombre es soberano de sí mismo y de sus decisiones. Este es el camino que lleva a la verdadera transformación, el camino de la soberanía interna. Un hombre que puede gobernar su propia energía, su propia mente y sus propios deseos, es un hombre que ya no está a merced de las fuerzas externas. Ya no está buscando validación, no está buscando aplausos o reconocimiento de los demás. En cambio, vive desde su propio centro, desde su propia verdad. Este es el verdadero poder masculino. No es un poder que provenga de controlar a los demás, de imponerse sobre el mundo exterior o de tratar de dominar a los demás a través de la fuerza o la manipulación. Ese no es el poder auténtico. El verdadero poder radica en la claridad, en la autodefinición y en el dominio sobre uno mismo. Es el poder que nace de ser quien eres realmente, sin pretensiones, sin máscaras, sin necesidad de ser validado por las expectativas ajenas. Solo cuando un hombre se gobierna a sí mismo, cuando es capaz de tomar decisiones conscientes y actuar de acuerdo con su propia voluntad, puede comenzar a gobernar su vida de manera efectiva.
La vida ya no se vive como un simple flujo de reacciones ante lo que sucede a su alrededor, sino como una creación consciente, guiada por sus propios valores, por su propia visión. Este es el poder que surge cuando un hombre realmente comprende que la verdadera fuerza no está en lo que puede dominar externamente, sino en lo que puede dominar dentro de sí mismo. Es un poder que no se mide por la cantidad de cosas que posees o las personas que puedes controlar, sino por tu capacidad de mantenerte firme ante las adversidades, de actuar desde tu propio centro y de vivir una vida auténtica. La verdadera transformación, según Jung, se da cuando un hombre ya no se ve a sí mismo como un esclavo de sus deseos, sino como el maestro de su propia energía. Solo entonces puede comenzar a crear una vida que sea realmente suya, una vida basada en su propósito y en su verdadera esencia. Y ese es el poder que surge cuando un hombre se conecta con la fuerza vital que siempre ha estado dentro de él, pero que solo puede liberarse cuando él mismo se permite redirigirla conscientemente. Así, al aprender a dominar su energía, el hombre no solo se transforma a sí mismo, sino que también transforma el mundo a su alrededor. La vida deja de ser una serie de reacciones impulsivas y se convierte en una serie de elecciones conscientes y dirigidas hacia un propósito mayor. La energía que antes lo llevaba a la búsqueda constante de validación externa se convierte en el motor que impulsa su creatividad, su trabajo, sus relaciones y su visión. Y es este proceso, este camino hacia la soberanía interior, lo que lleva a un hombre a su máxima expresión de poder y realización. Este es el verdadero poder masculino, un poder que no busca dominar ni controlar a los demás, sino que se basa en el dominio sobre uno mismo. Es un poder que se encuentra en la claridad mental, en la autodefinición y en la capacidad de actuar desde un lugar auténtico y soberano. Cuando un hombre se gobierna a sí mismo, puede gobernar su vida, y con eso, puede gobernar el destino que elige crear para sí mismo.